había sido llamado al grupo de los 12, siendo hijo de Simón, proveniente de Kiriot Jezrón, que es una ciudad al extremo sur de Judá, y también siendo de estirpe idumea, tenía por supuesto la dificultad de que no entendía ni hablaba el arameo galilaico, y con todo y eso fue incluido en dicho grupo de la misma manera que sus compañeros. Shalom Ubraja para todas y todos, porque comenzamos. ¡Ya! Hey, mis hermanas y hermanos queridos, sean todas y todos nuevamente bienvenidos aquí a este su espacio, a este su canal, Enio JP Lizar. Bueno, ya saben ustedes que este es el espacio donde yo los quiero acercar un poquito más a las grandes y reales maravillas de la palabra escrita de Dios, la liturgia y cuanto la iglesia nos ofrece. Judas Iscariote. Vamos a ahondar un poco en la etimología de este nombre. Me refiero obviamente al segundo más que al primero, porque sabemos que la palabra Judas o el nombre Judas está compuesto por la raíz del nombre de Dios, Yahú o Yehú también, y que dicho sea de paso muchos nombres en hebreo la tienen. Vamos a ir un poco a lo que significa más o menos el término Iscariote. Entonces, en griego del Nuevo Testamento es llamado Judas Iskariot, pero también se puede escribir Iscariotes. Judas es la forma griega de el nombre hebreo Yehudá, que como ya dije al principio del desarrollo del video, está compuesto de la raíz del nombre de Dios. Lo que significa Iscariote para muchos no está claro, aparte del sufijo otes, que es similar a iano, como decir por lo menos italiano, hace suponer que viniera de algún territorio que pudiera llamarse Iscaria, pero sabemos que no hay ningún lugar llamado de esa manera. Así que como lo oyeron en la intro del video, se puede saber que su padre Simón Iscariot provenía de un pueblo llamado Jezrón, Kiriot Jezrón, que es mencionado en el libro de Josué, que como ya dije es una ciudad situada al extremo sur de la tribu de los hijos de Judá, y más específicamente a la frontera de Edom en el Negev. Hay otra probable, pero yo diría que la menos precisa, traducción para este nombre, y que sería la traducción hebrea de Ecariot, que significa sicario. Durante la dominación romana de Palestina, se le dio este sobrenombre de Ecariot a los fanáticos más extremistas que realizaban actos de terrorismo, incluso de forma aislada. Pero la verdad, no creo que la cosa vaya por ese rumbo, sino que más bien va por el primero, y les voy a explicar por qué. El nombre en hebreo Iscariot va también compuesto de dos palabras. El hebreo tiene mucho este juego con la gramática. Ish significa hombre y Kiriot significa lugar, pueblo o territorio, más o menos así. Entonces, si tenemos Judas o Simón su padre, Iscariot, estamos hablando de un hombre de Kiriot. Y Jezrón significa levantamiento de muros, con lo cual yo sí me inclinaría a pensar que esa sería la traducción
o el significado de este nombre muchísimo más acertado. Y bueno, se podrían decir muchísimas más cosas sobre la etimología del nombre de Judas Iscariote, pero no vamos a ahondar en ellas, porque lo que realmente nos importa en este video, cuáles fueron los protagonistas que llevaron a Jesús al Calvario y a su muerte en cruz. Judas se menciona en los evangelios y al comienzo de los Hechos de los Apóstoles. Se queda con el dinero de los apóstoles y traiciona a Jesús, señalándolo a los soldados del Sanedrín, y lo arrestan. Las 30 monedas que constituyeron la compensación recibida por Judas no fueron con toda probabilidad denarios, que era la moneda que usaban allí en ese momento, sino que más bien pudieran haber sido unos modestos ciclos de plata de Tiro, las únicas monedas aceptadas en el templo de Jerusalén por motivos religiosos. Algo que también quiero aclarar es que Judas Iscariote, hijo de Simón, no debe confundirse con Judas Tomás, llamado Dídimo, quien fuera el apóstol Tomás, y tampoco debe confundirse con Judas Tadeo, quien fue otro de los 12 y que era hermano de Santiago de Alfeo. Ahora vamos a centrarnos en lo que fue la traición de Judas. Con esto quiero resaltar la admirable disposición que tenía Jesús hacia el ser humano, hacia nosotros los hombres, porque aun y cuando él conocía el corazón de Judas, lo llama a formar parte de sus 12 apóstoles. Hay que entender que esto no se puede tomar a la ligera, porque eran sus hombres de confianza. Como ya hemos mencionado en pinceladas, Judas parece que fue el encargado de la administración de las limosnas que el grupo recibía de los piadosos. Pero cabe destacar que solo Juan menciona esto. La entrevista de Judas con los sumos sacerdotes no debió haber sido una cosa sencilla de realizar, dado el carácter sagrado de los mismos y su alta dignidad. Al menos este tenía que tener amigos muy, pero muy importantes e influyentes en el clero de Jerusalén. Así que si logró tal objetivo, no sería sin antes recorrer primero todas las antesalas dispuestas por la burocracia religiosa del momento. Y esto solo demuestra lo que también vivimos hoy en día, que las altas jerarquías lograban cosas admirables que solo unos cuantos privilegiados podían obtener. Lo primero es que le ofrecen dinero sin especificar la cantidad. Y esto lo sabemos porque tanto en Marcos como en Lucas solo hablan de dinero, pero solo en Mateo se habla de estas dichosas 30 monedas de plata que ya les he descrito como ciclos y no denarios. Y miren que se trata de una cruel ironía. Ojo al dato. Esas 30 monedas, esos 30 ciclos de plata, eran lo que costaba un esclavo hebreo. Vaya, ¿no? Es horrible. Así que luego de eso es cuando Judas comienza a buscar el momento más oportuno para entregarlo. Jesús denuncia a su autor sin nombrarlo. En el Evangelio de Marcos se utiliza el eufemismo, el que moja conmigo en el mismo plato. En Mateo es Judas mismo quien se denuncia. Por otro lado, Lucas utiliza otro eufemismo. La mano del que me entrega está sobre la mesa. Y por último, en Juan, Jesús lo evidencia al darle un bocado en la boca. Así que, como podemos ver, todos estos eufemismos que se utilizan en los evangelios y en los otros actos de los otros evangelios se dan en la última cena. Y bueno,
no hay mucho que concluir con esto. Solo sabemos de Judas que desaparecería luego de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No solo es que desapareciera, es que desaparece de la comunidad judeocristiana de Jerusalén. Por supuesto que estos lo acusaban de traidor. Yo creo que él tendría en la cabeza que la comunidad hebrea no toleraría tal acción, tanto como su personal infamia, como por su descrédito. Vaya historia. Entonces, ¿por eso es que se ahorca? Sabía que no faltaría esa pregunta, Para la que también hay respuesta. No hay absolutamente y bajo ningún concepto ninguna evidencia histórica de la muerte de este personaje. Si nos vamos al Evangelio de Mateo, nos vamos a encontrar con que se ahorcó. Es lo que vemos en todas las películas, ¿no? Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero en los Hechos de los Apóstoles, ¡Excusa! ¡Mortal! ¡Humano! vamos a ver que hay dos muertes más. En una dice que se cayó y se reventó la cabeza. Y en otras que se reventó por medio, por acá, por el medio, y se desparramaron todas sus entrañas. Muy en el fondo, estas tres muertes que se le adjudican a Judas en el Evangelio y en los Hechos es para señalar el destino de los impíos, con lo cual nos da a entender que no se sabe qué fue lo que pasó con Judas después de la muerte de nuestro Señor, y tampoco que haya algún tipo de condena, porque Mateo utiliza el término griego metamelomai, que significa arrepentirse. No hay señal de condenación, porque esa frase en cuestión está introducida por la Quiná, las lamentaciones hebreas. Lo único que podemos decir del triste final de este hermano, quien como muchos otros a lo largo del tiempo venidero se pueden encontrar junto a la fuente de la salvación y las rechazarán, todo en virtud de la mala índole de sus corazones. Ahora, mis hermanas y hermanos queridos, hay que entender una cosa desde el punto de vista de Judas Iscariote. Esto va a ser interesante. Todo esto que les he mencionado de la mala índole del corazón es cierta. Muchas personas tienen esa mala índole que los lleva a cometer ciertos actos. Pero la verdad es que si detallan lo que les dije al principio de que Judas era de estirpe idumea, tiene una razón de ser. Los idumeos, por ser sangre mezclada, no eran aceptados por los hebreos, con lo cual Judas se convierte al judaísmo de manera prosélita. Es decir, Judas era un judío prosélito, no de nacimiento, con lo cual tenía entre ceja y ceja las leyes como un total y todo. Por esta razón, muchas de las cosas que Jesús decía, hablaba o accionaba no les cuadraban. Porque muchas de estas cosas iban en contra de la ley judía y en contra de toda creencia y de toda costumbre y de toda razón. Con esto no estamos diciendo o justificando que Judas haya hecho lo que hizo. Para nada. Simplemente decimos que para él fue muchísimo más sencillo realizar esta acción o cometer este acto de traición. ¿Por qué creen que Jesús en esa reunión, cuando dice
mi sangre es verdadera bebida y mi carne es verdadera comida, todos se levantan no solo asombrados, sino indignados, porque es una aberración comer y beber sangre y carne humana. Empezando porque si tocabas sangre, quedabas impuro por 7 días. Imagínense comerse a un ser humano. Con lo cual entonces él queda con los 12 y ahí es cuando Jesús les pregunta a ellos, ¿ustedes también quieren irse? Y el único que sale, como siempre, de salido, es Pedro y le dice, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero esas palabras también se grabaron en la mente de Judas, quien al aprender todo esto de manera impuesta para poder pertenecer a la clase judía, a él simplemente no le va. Y esto, mis hermanas y hermanos queridos, ha sido la conclusión a la que podemos llegar del porqué de las acciones de Judas Iscariote. No me queda más que decirles que no se pierdan al próximo personaje que tendremos acá en Enio J. Pelizar, su canal de YouTube católico.